Buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el cuestionario resuelto de infectología. Básicamente son 5 preguntas modelo para que puedan repasar algunas cosas básicamente de cuestionarios del ENAM, que son básicamente los que vienen más en lo que son los exámenes acá de Perú. Yo soy el doctor Mariano Alarcón Parra, residente de enfermedades tropicales infecciosas del Hospital Revalidati por la Universidad Cayetano Heredia. Vamos a comenzar a resolver. Va a ser básicamente de manera práctica. Ustedes van a notar que son cosas bien puntuales que hay que saber sobre cada patología. La primera pregunta: ¿es inusual que cause hepatitis crónica? Tenemos posibilidades: A, citomegalovirus; B, fármacos; C, alcohol; D, virus A; E, virus de la hepatitis C. Primero, hepatitis crónica. Hepatitis crónica es un tema bastante importante y siempre tienen que recordar las posibilidades tanto infecciosas como no infecciosas. Esos conocimientos básicos los pueden llevar a aceptar en la pregunta. Vamos a ver las opciones desmenuzadas una por una. Vamos a ver las posibilidades. Acá tenemos primero el citomegalovirus. El citomegalovirus, como infección en general, pasa de manera inadvertida, es decir, subclínica, muchas veces. Muy aparte de que puede ocasionar un síndrome mononucleósido, generalmente la hepatopatía por citomegalovirus no es de gran curso y de gran impacto, se puede decir. Lo que sí tienen que recordar es que, al igual que otros virus, es un virus hepatotrópico, es decir, si bien puede haber clearance inmunológico con la aparición de un IgG, el virus puede guardarse, por así decirlo, en los hepatocitos. Es por eso que sí se puede considerar que el citomegalovirus puede producir una hepatopatía crónica, básicamente por el fenómeno de lock que se produce dentro de las células hepatocitarias. Dentro de los fármacos generalmente producen lo que son hepatopatías fulminantes. La toxicidad medicamentosa es muy frecuente y tienen que estar bien al tanto de ello. Más que una hepatitis medicamentosa que produzca un fenómeno de hepatitis crónica, lo que se suele ver son las consecuencias, es decir, remodelación y fibrosis. Tienen que recordar también que generalmente en casi todas las hepatopatías fulminantes, como la que está por fármacos, lo que primero que se suele ver afectado ese tipo de coagulación, eso es un marcador precoz y eso es una pregunta también de examen. ¿Con qué lo van a ver? Con el tiempo de protrombina, el TP. Los fármacos más asociados a hepatopatías de este tipo son ¿cuáles? Son los AINES, diclofenaco, naproxeno, el paracetamol, básicamente en dosis de 150 miligramos kilogramo o 7 gramos de dosis acumulada. Tomar en cuenta también a los fármacos antituberculosos que pueden producir lo que se llaman RAFAs, reacciones adversas, generalmente ¿cuál? Isoniazida, rifampicina a la cabeza, ya que una produce un patrón hepatocelular y el otro más produce un patrón colestásico. Recuerden esto. También ¿qué puede producir? Básicamente los anticonvulsivantes a la cabeza, ácido valproico, metotrexate, acetropina. Ya tienen que tener en cuenta estos fármacos que se han mencionado y que generalmente producen hepatopatía fulminante, y su consecuencia más importante es la fibrosis. El alcohol está relacionado con diversas enfermedades, ya que el alcohol como patogenia también produce aumento de triglicéridos. El alcohol también produce resistencia a la insulina. Entonces el alcohol es un fenómeno que está muy relacionado con hepatopatías de tipo crónico, y eso sí recuérdenlo. Recordar también que la hepatopatía por alcohol va a dar una patología básicamente a inicio de la zona centrolobulillar. Se asocia mucho a lo que es cirrosis e hígado graso, como les mencioné, y hay una inversión del cociente AST-ALT. ¿Por qué se produce esto? Porque el cociente normal es que sea menor a 1. Mayor a 1 implica que probablemente la etiología puede ser alcohólica. ¿Por qué? Porque el ALT se produce mucho más, el ALT tiene relación mucho más con lo que es el alcohol deshidrogenasa. Y el alcohol deshidrogenasa a nivel de patología, de histopatología, se ve mucho más a nivel de lo que es la periferia. En cambio, el centro es más la actividad mitocondrial, dada directamente y relacionada mucho con lo que es el AST. Es por eso que se invierte el cociente, ¿ya? Porque las células productoras de ALT y tanto alcohol deshidrogenasa está mucho más en la periferia, y hay un predominio de la hepatopatía a nivel centrolobulillar. Así que por eso es que se eleva mucho más el AST, porque se da mayor concentración a este nivel y el ALT disminuye. Luego, el virus de la hepatitis C, tener en cuenta de que casi todas las hepatitis C van a la cronicidad.
a comparación de lo que produce la hepatitis B. La hepatitis B generalmente se relaciona con un 5 a 10% máximo de pacientes que van a la cronicidad. Sin embargo, el virus de la hepatitis B suele relacionarse con ¿qué? Con problemas más de tipo cáncer, o sea, es un virus oncogénico directamente. Recordar también que el virus de la hepatitis, los virus de la hepatitis en general pertenecen a diferentes familias. Eso también generalmente es pregunta de examen. Tenemos al virus de la hepatitis A, que es un picornavirus, el virus de la hepatitis B, que es un hepatnavirus, y el virus de la hepatitis C, que es un flavivirus. Otro flavivirus, ¿cuál es? Fiebre amarilla. Flavi amarillo. ¿Ya? Recuerden, eso es bastante importante. Entonces, ¿cuál es el que se asocia con menos cronicidad? El virus de la hepatitis A. No se han reportado casos, tiene autocuración y se sabe que hasta un 50% de pacientes han tenido hepatitis A de manera subclínica, pero esta hepatitis sí puede producir falla hepática fulminante. Ahí terminamos con la primera pregunta. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? La que no va a la cronicidad, virus de la hepatitis A. La segunda pregunta: adolescente de 12 años de edad procedente de Valle Costero de la región suroccidental del Perú. Presenta el examen edema bipalpebral, unilateral, adenopatía preauricular, hiperemia conjuntival y brachiocistitis. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Tenemos un paciente que es joven, procede probablemente de un valle costero de la región suroccidental. ¿Qué pueden pensar? Pueden pensar que estamos hablando de lo que es Arequipa. Nos dice que presenta el examen edema bipalpebral, unilateral, adenopatía preauricular, hiperemia conjuntival y brachiocistitis. Con esas características clínicas, ¿qué les hace pensar? Hay problema oftálmico y hay problema ganglionar. Vamos a ver las posibilidades. Tenemos A, loxocelismo, B, enfermedad de Chagas crónica, C, enfermedad de Chagas aguda, D, latrodectismo y E, escorpionismo. Bueno, está bastante claro que probablemente es una de las dos, o la B o la C, una enfermedad de Chagas, y vamos a ver por qué es que es una de ambas. Tenemos primero, para recordar en general, loxocelismo. El loxocelismo es producido por Loxoceles laeta acá en Perú. También tenemos que tener en cuenta a Loxoceles gaucha, que produce patología en otras partes de Sudamérica. El loxocelismo generalmente es producido directamente por la mordedura de la araña ya mencionada, y hay un componente ulcerativo al principio. Ese componente ulcerativo va a formar una escara necrótica dada directamente por las toxinas, que son emolizantes, procoagulantes y anticoagulantes, y eso puede producir un fenómeno de coagulación intravascular diseminada en los casos graves, y esta escara suele avanzar en unas 6 a 12 horas. Tomar en cuenta que hay fenómenos de sobreinfección dada sobre la úlcera. El dolor clásicamente es urente, puede haber prurito, y se forma, pasadas las 12 horas, una placa que se llama libeloide, que quiere decir que la piel se torna como un aspecto más o menos marmóreo. También recordar que el loxocelismo tiene dos formas: la cutánea y la cutánea visceral, que es la diseminada. Esa es la que produce afectación clínica grave y puede traer consigo también síndrome ictérico y falla renal aguda. Luego tenemos el latrodectismo producido por Latrodectus mactans. Recordar que también se le llama viuda negra, y que el veneno, a diferencia de las toxinas emolizantes, aquí es básicamente neurotrópico, producción de la alfa-latrotoxina. Va a producir lo que es un problema a nivel de la presinapsis, generalmente en lo que es el sistema simpático parasimpático. Es por eso que los pacientes con latrodectismo desarrollan en un curso de 6 a 8 horas post haber sido atacados un cuadro de diaforesis, síntomas gastrointestinales difusos, diarrea, constipación, puede haber hilio, puede haber confusiones, epífora, y también puede haber síndrome estatus epiléptico, secundariamente esta causa. Siempre recuerden las características clínicas generales para poder resolver ese tipo de preguntas. Tercero, tenemos el escorpionismo. El escorpionismo es acá en Perú producido por el Adruroides lunatus. Hay otros géneros de centruroides que tenemos que recordar, pero eso es a nivel de otros lados del mundo. El escorpionismo produce tanto, al igual que lo mencionado antes con las arañas, fenómenos de tipo local, que es dolor urente, sensación de quemazón,
También puede haber solo infección en la zona de picadura. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los cuadros producidos por ponzoña de escorpión son de todo mucho más graves, ya que acá lo que se ve afectado son las terminaciones postganglionares. Hay 3 tipos de división, se puede llamar, de la toxina: H1, H2, H3, y puede producir fenómenos de hiperamilasemia, también coagulación intravascular diseminada. Puede haber, debido a esta toxina, bloqueo del sistema auriculoventricular, bloqueo sinusal, y al igual que como el artrodetismo, al actuar a nivel ganglionar, lo que sucede es que también puede haber fenómenos de epífora, diaforesis, y acá lo que se activa en el escorpionismo es directamente el sistema de catecolaminas. Recordar eso bastante. Han habido casos incluso y reportes de pancreatitis secundarias a la mordedura de escorpión. Y finalmente la pregunta que nos venía al caso, lo que es la enfermedad de Chagas, muy frecuente en lo que es Arequipa, muy frecuente en lo que es Chile y Argentina. Acá hay 2 formas: la forma aguda, que se da 7 días después del ingreso del parásito. Sabemos que quien lo transmite son los triatomídeos. ¿Y qué sucede 7 días tras haber sido expuesto? Pueden formar, aparte de lesiones donde ha sido la zona, si generalmente se da en lo que es la zona directamente trigeminal, aquí se forma el complejo de Romaña, que quiere decir que hay edema palpebral y una adenopatía preauricular. O sea, este síndrome llamado oftalmoganglionar es muy característico del Chagas agudo. Se ve mucho más en lo que es los pacientes inmunodeprimidos y generalmente los pacientes infantes. Esto recuérdenlo bastante. Luego de esto, con un tiempo más o menos de 1 a 10 años, se produce lo que es el Chagas crónico. El Chagas crónico ya trae las complicaciones que ustedes bien conocen, que es el megacolon, directamente por afección de las fibras ganglionares, de los plexos mientéricos. Megacolon, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca. Recordar esto bastante, ¿ya? Entonces, la respuesta aquí, por las características clínicas de esto, es un Chagas agudo, ¿ya? Chagas agudo por complejo de Romaña, no lo olviden. La tercera pregunta: niña de 3 años procedente de asentamiento humano cuya madre refiere dolor urente infraescapular derecho 10 horas antes del ingreso al examen, zona edematosa del 3x1 con bordes regulares equimóticos rodeado por halo eritematoso. Probablemente nos están hablando que se está queriendo escarificar la piel. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Ofidismo, Latrodectus maltas, escorpionismo, loxocelismo, 100 pies. Ya hemos mencionado en la anterior pregunta características clínicas, así que por ello, por la escarificación y por el tiempo, lo más probable es que nos encontramos ante un loxocelismo. Esa es la respuesta, ¿ya? El ofidismo lo vamos a tocar en otra serie de casos, y la mordedura por 100 pies, para mencionarles, no produce mayor sintomatología general, es solamente tratamiento con sintomáticos, paracetamol y algo para el prurito que produce, pero son muy pocos casos los reportados a nivel mundial de accidentes que hayan tenido sintomatología general por los 100 pies. Cuarta pregunta: de las siguientes ETS, ¿cuál pertenece al síndrome de úlcera genital? Si se dan cuenta y ustedes leen las normativas de acá del MINSA, se prefiere manejar las ETS como síndromes, ya que es mucho más costo efectivo, es más fácil para manejar para personal que no sea de salud, personal no médico. El síndrome de úlcera genital es bastante grande, también síndrome de descargo uretral y demás que seguramente ya les han dado en la clase. Ya, acá tenemos 5 posibilidades: chancroide, tricomoniosis vaginal, gonorrea, clamidiasis y condiloma combinado. Veamos cuáles son las características clínicas y la respuesta respectiva. Bueno, acá tenemos la patología, las 2 patologías para comenzar: chancroide y tricomoniosis. El chancroide es producido por un bacilo gram negativo, Haemophilus ducreyi, también que es familia del Haemophilus influenza. ¿Qué es lo que produce generalmente? Tras un periodo de incubación corta, va a generar, en donde sea que hay el inóculo, tras generalmente, y esto es básico, contacto sexual, una úlcera que puede estar en superficie balana prepucial, en el mismo glande, puede estar en vulva, puede estar incluso en cuello cervical. Una úlcera dolorosa con un borde bastante con unos bordes bastante mal definidos, eritematosos. El fondo de la úlcera es exudativo, maloliente, a diferencia de ¿cuál es el gran diagnóstico diferencial? Del chancro sifilítico, el chancro duro. Eso siempre es pregunta de examen: chancroide con chancro.
Bueno, sigamos con eso. El periodo de incubación ya les mencioné que es corta y produce mucho dolor y puede autocurarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Que produce mucha fibrosis cicatricial. Y eso lo van a ver bastante para las ITS que son de tipo úlceras y úlceras grandes, tipo chancroide. Lo que sucede es que se produce un fenómeno de fibrosis cicatricial y a veces puede haber, para así decirlo, mala retracción del PN, que puede quedar como secuela, ¿ya? Una cosa también importante para recordar el chancroide es que es muy exigente para el crecimiento de cultivo. Es por eso que no se suele mandar a cultivo este tipo de secreciones directamente con el Gram y con la sospecha clínica. ¿Por qué? Porque requiere hemina, un componente esencial para esta bacteria. Y también, para hacerles un símil, a diferencia, el chancro duro sí se puede cultivar. El chancro duro, es decir, el chancro sifilítico, se produce, se puede cultivar ¿en qué? En el medio Tayar Martin. Eso recuérdenlo bastante, ¿ya? El pH suele ser ácido con mayor variación, y el tratamiento de esta infección se puede dar en acitromicina como monodosis, una monodosis de 1 gramo, es decir, 2 tabletas, o ceftriaxona 250 miligramos intramuscular y endovenoso. La tricomoniasis produce un síndrome no de úlcera genital, sino un síndrome de descarga uretral. Ya, la descarga, vamos a verla acá directamente en lo que son las mujeres. La descarga vaginal es muy purulenta y fétida, da clásicamente por microerosiones, un cerviz aframbosado, y en general cualquier patogenia da ese punteado muy característico también de pregunta de exámenes. El pH hace virar el pH vaginal de generalmente que es 4.5 y que es mantenido por las células de Doderlein. Para poder crecer requiere un pH de 5.5 a 6, así que el pH aquí, a diferencia del chancroide, es básico. Tomar en cuenta esto, que siempre puede haber coinfección, tricomona, garnerela y clamidia. Eso ténganlo en cuenta, porque no solo por encontrar una ETS ya estamos librados, no. Debería hacer un tamizaje de todas las ETS posibles a un paciente que viene a la consulta por ello. El tratamiento aquí es una monodosis de metronidazol 2 gramos, es decir, 4 tabletas, tanto para quien, para la pareja, como para la persona que está infectada. Acá en el cuadro de la izquierda tenemos otra patología. ¿Cuál es? La condilomatosis, producida por quién? Por el virus del papiloma humano. El papiloma virus es un virus muy ubicuo, se ha tratado de estipular diferentes cosas y básicamente lo que produce son lesiones ectofíticas. También hay el virus de papiloma puede producir simplemente condilomas planos, ¿sabes? Eso tienen que tomar en cuenta. Las lesiones ectofíticas van a depender mucho de lo que es el estrato córneo y el estrato granuloso, ¿ya? De la piel. Y hay que tomar en cuenta, y eso también es pregunta, de los serotipos asociados a cáncer de tipo epidermoide, es decir, cáncer anal, cáncer de vulva, cáncer de pene. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cuáles son los virus más oncogénicos? 16, 18, 43, 44, 45. Y justamente aquí es donde se trata de poner la vacunación. Ojo con ello, los serotipos que no están asociados, o mejor dicho, asociados con un riesgo muy bajo de cáncer. Hay otro que me voy a mencionar y es básico, es el cáncer de cervix, ojo. Los que no están relacionados son el 6 y el 11. 16, 18, 43, 44, 45 sí están relacionados con cáncer, ¿ya? Lo que tienen que tomar en cuenta es que la exposición aquí puede ser de índole sexual, como también no. Se ha estipulado el contacto piel a piel como única vía necesaria para que ya pueda haber la generación de verrugas, es decir, de lesiones esofílicas por el PBH. ¿Esto por qué? Porque se dan cuenta a veces a los niños, incluso a ustedes les puede haber pasado que en las manos les aparecen verrugas, y lo que se supone que es un contacto generalmente piel a piel. El virus es ubicuo. Lo que tienen que tomar en cuenta es que el tiempo de incubación es de 1 a 6 meses, ha habido hasta casos de 1 año posterior a la exposición, y se produce un clearance inmunológico, es decir, un borrado del virus a 12 a 18 meses, y se pueden encontrar títulos de IgG. ¿Ya? El tratamiento acá es básicamente terapia local con nitrógeno líquido, resina de podofilino, o cuando son muy grandes los condilomas, es decir, se forman cúmulos tipo lo que le llaman coliflores, terapia quirúrgica, ¿ya? Y en el otro lado, acá a la derecha, tenemos lo que es la gonorrea. La gonorrea produce lo que es un síndrome también de descarga uretral, es un diplococo gram negativo. Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de diplococo gram negativo dentro de la familia de Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis. Hay que tomar en cuenta que acá hay una muy alta tasa también de coinfección con clamidia. Si se han dado cuenta, la clamidia está presente prácticamente en todo, porque la clamidia, tanto como la gonorrea y tanto como la tricomoniasis, pueden producir EPI, y eso es una cosa constante que puede venir a consulta.
tanto la gonorrea como la clamidia pueden producir que también pueden producir fibrosis cicatricial y del tracto genital femenino. Eso puede producir obstrucción de trompas, embarasos ectópicos, ojo con ello, ¿ya? Y directamente ustedes pueden hacer el diagnóstico con un gram, así que no necesitan mayor cosa. El tratamiento aquí es ceftriaxona en monodosis, 125 miligramos. Ciprofloxacino ya no se usa mucho porque se ha visto que ha habido resistencia aumentada para ese tipo de patología. Entonces, ante todo lo que les mencioné, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Chancroide. Y finalmente una pregunta de parasitología: ¿en cuál de las siguientes parasitosis el albendazol no es fármaco de elección? Tenemos ascaridiasis, trichuriasis, estrongiloidiasis, enterobius vermicularis y ancilosoma duodenale. Acá, cuando resuelva la pregunta, les voy a mencionar solamente algunas de las patologías, porque ya en otros preguntas les voy a resolver las demás parasitosis por extenso. Bueno, aquí tenemos tres diferentes parasitosis. Vamos a comenzar con lo que son las uncinarias. Las uncinarias pertenecen a las geohelminthiasis, son una parte de ellas. ¿Por qué? Porque las uncinarias están dadas por el Necator americanus y ancilosoma duodenale. Otra geohelminthiasis que no es uncinaria es el Strongyloides cercoralis, ¿ya? Puede decir primos hermanos. Las uncinarias están caracterizadas ¿por qué? Porque en la prominencia cefálica, por así decirlo, tienen dos pares de dientes a manera de ganchos, que son los que penetran en la mucosa y son los que van a ocasionar la mayor patogenia. ¿Y por qué? Porque se correlaciona mucho con lo que es fenómenos de anemia ferropriva. ¿Cómo es que penetran? Penetran por la vía de la piel, por eso es que se da en climas donde la gente anda descalza, es decir, climas tropicales, semitropicales. Las uncinarias, al penetrar la piel, siguen la vía linfática y van a alcanzar lo que es pulmón. De ahí pueden desarrollar por fenómenos de hipersensibilidad una neumonitis de Leffler, que esto es una también pregunta de examen y es frecuente. Realizan ciclo de maduración y luego por deglución pasan a la vía digestiva. Generalmente no se colocan más en duodeno y yeyuno, es decir, intestino delgado proximal. El tratamiento aquí sí es el albendazol. Y pueden ver acá que hay una imagen en un pie donde ven como surcos. Eso se llama síndrome de larva Currens cuando hay penetración subdérmica del mismo. Una cosa que también es importante mencionar acerca de las uncinarias es la forma infectante. La forma infectante es la larva filariforme y la forma que uno va a encontrar en los parásitos es la forma raditiforme, ¿ya? La forma filariforme es la infectante, o también llamada L3, y forma raditiforme L1, forma que se va a encontrar en los exámenes parasitológicos. Lo otro que tenemos acá es la trichuriasis. La trichuriasis es un nemátodo. ¿Cuál es su localización principal? Colon. También es la vía orofecal, que es la vía principal para todos los parásitos. Recordar que tiene un flagelo bastante alargado, un borde bien largo, y su patología puede llevar a ¿qué? A prolapso rectal. Eso recuérdenlo también porque es frecuente. El huevo, típico de pregunta, es un huevo que se ve como si fuera un limón, ¿ya? Y el tratamiento de elección también es el albendazol. Acá abajo tenemos la enterobiasis, que es un fenómeno muy frecuente en los niños que se andan rascando, por así decirlo, el potito. El huevo tiene clásicamente forma de D, también tiene contaminación, pues se propaga por contaminación orofecal. Y tomar en cuenta que el Enterobius vermicularis es una parasitosis bastante frecuente. Lo que se estipula es que al eclosionar los huevos, la hembra, luego de la cópula, va a lo que es la región perianal, donde se liberan los huevos, ¿ya? Aquí puede haber fenómenos de autoinfección, que es por mala higiene de los pacientes, y produce mucho lo que es por fenómenos de liberación de histamina, prurito perianal. Es una característica frecuente. También por su infección, justamente por el rascado, ya sea por hongos, por parásitos, puede haber leucorrea, y eso tomarlo en cuenta mucho en las niñas que son menores y vienen con leucorrea. Hay que pensar siempre en dos cosas cuando viene leucorrea en menores. Puede haber abuso, o buscar también que no haya concomitantemente oxiureasis, ¿ya?
Los fenómenos son locales, no se ha visto infestación masiva que pueda producir síndromes generales, por así llamarlo, y el tratamiento de erección sí es el albendazol, y acá generalmente se utiliza en monodosis, solamente una tableta de 400 miligramos, y se repite a los 15 días. Tomar en cuenta mucho las medidas preventivas aquí. También tratar a la familia cuando se encuentre un caso de oxuriasis, enterobiasis, y además limpiar todo, y si se puede una vez mandar la ropa a hervir. ¿Por qué? Porque los huevos no viven bien cuando hay desecación. Una cosa más, y justamente que es la respuesta, es la estrongilodiasis. Si bien todas las demás patologías que responden al albendazol, la estrongilodiasis, una geodelmitiasis, responde mucho mejor a la ivermectina. Ya la dosis de ivermectina es 10 miligramos kilogramo y se suele dar en monodosis o en dosis repetidas en pacientes inmunocomprometidos. Recuerden también que en general todos los parásitos tienen mucha predilección porque es la respuesta TH2, es decir, cualquier enfermedad que afecte la respuesta de inmunidad celular a nivel TH2 va a correlacionar muy bien con lo que son las parasitosis. De acá también recordar al ascaris, como también es un hemato que realiza el ciclo de Loss. El ciclo de Loss es un ciclo de maduración a nivel pulmonar. Ya no todas las parasitosis se realizan eso, pero recordar que ascariasis sí puede producirlo, trichuriasis también. Y finalmente esas son las preguntas que vienen de esta vez, y ya resolvemos un próximo cuestionario en los siguientes días. Ya cuídense mucho y gracias.